tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Como ya os prometimos, estamos haciendo dos pizarras, las últimas de esta temporada, dedicadas a los impuestos, a lo inevitable, a lo que vendrá. Según calculaba Domingo, ¿qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? En la anterior pizarra calculabas que como para enero o febrero. Sí, pero a lo mejor es porque yo soy muy optimista y no me lo quiero plantear antes. Pero yo creo que sí, que el gobierno va a agotar todas las opciones de intentar sacarle el máximo a Bruselas. Y decía el otro día que además van a intentar achacar la subida de impuestos a que en Bruselas no nos han dado todo lo que querían. Entonces, cuando todo eso se junte, yo creo que para enero, febrero, llegarán las medidas más contundentes en lo que es subida de impuestos. Y eso sí que es inevitable. Es inevitable que lo van a hacer, aunque sería perfectamente evitable hacerlo con un poquito de voluntad y con otro planteamiento respecto a cómo debería ser el futuro de este país, también en los ingresos y en los gastos públicos. Y hoy nos planteamos un viaje del IRPF al IVA con 4 preguntas para las que tú no tienes respuesta. Pues entonces acabamos aquí, Domingo. Bueno, no es que no las tenga yo, no las tienen sobre todo nuestros políticos, porque dicen cosas que son bastante absurdas y que, de nuevo, parece que les da vergüenza. Es decir, ellos están todo el día hablando de esto, de justicia fiscal, lo llaman ahora, son preciosos estos lemas, ¿no? Justicia fiscal, pero luego a la hora de la verdad parece que les da vergüenza aplicar lo que ellos han estado defendiendo. Y es como, hombre, pero si te parece tan justo, por lo menos defiéndelo con un poquito más de entereza, ¿no? Incluso de honestidad, pero no. Entonces, primero se ponen muy gallitos diciendo que ellos lo que quieren es protegernos y generar un estado fantástico, pero luego a la hora de la medida práctica nos lo tratan de envolver de unas formas que dices, pero hombre, si tan convencido estabas de lo necesario que es, por lo menos, claro, yo cuando estoy orgulloso de algo me gusta, no sé, anunciarlo, van a gloriarme de ello. Nuestros políticos dicen que están muy orgullosos de ese estado del bienestar y de recaudar impuestos y de la justicia fiscal, pero luego les avergüenza cómo lo hacen. Yo creo que es que probablemente no estén muy convencidos de algunas de esas cosas que dicen. Sabes que hay economistas y tertulianos que están tranquilos porque saben que esto lo van a pagar los ricos. Sí, nuestros Tú te políticos están. preguntas, ¿esto lo pagarán los ricos? Claro, entonces simplemente empezamos con el IRPF. Vamos a hacer cada uno de los gráficos dedicado a los 4 grandes tipos de impuestos, ¿no? El primero, esto lo pagarán los ricos. Bien, el IRPF, el impuesto que más recauda en España, después de las cotizaciones, que también son un impuesto, pues recaudamos ahí 81.000 millones en el año 2018. Esta es la estadística que hay ahora mismo en la página web de la agencia tributaria, lo que es la cuota resultante de la autoliquidación. Bien, pues de esos 81.000 millones, 14.000 millones los pagan los contribuyentes que tienen rentas superiores a 150.000 euros. Esto es el 18%. Entonces la gente dirá, hombre, ¿los ricos solo pagan el 18%? Hombre, a ver, es que los ricos son mucho menos del 18%. Es decir, claro, es decir, hablamos de solo 110.000 contribuyentes y este es uno de los grandes dramas en España, que solo haya 110.000 contribuyentes Claro, que tienen más claro. de 150.000 euros. Esto es lo que deberíamos estar obsesionados, no es con subir los impuestos a esta gente, sino hacer que mucha más gente gane este dinero. Pero bueno, ya eso, ya digo, eso sí que me parece ya impensable, ¿no? Pensar que en España, en Eso vez ya es para nota. sí, en vez de imaginarnos cómo sangrar más a estos, sino decir cómo podemos hacer que haya muchos más que tengan 150.000 de ingresos, que además ya así pagarán más impuestos, simplemente porque ganarán más, pero bueno, yo creo que ese debería ser el objetivo de un país como España. Entonces, 110.000 personas, 112.000 tienen esos ingresos superiores a 150.000 euros al año. Entonces, los que tienen ingresos entre 150 y 600.000 euros pagan de media 80.000 euros al año, solo de IRPF, luego ya entramos con los demás, oye, que no está mal. Y los que tienen ingresos superiores a esos 600.000 euros, los 100 millones de las antiguas pesetas, pues pagan 571.000 euros de media a la agencia tributaria. Entonces, bueno, ya está bien, pues me parecen cantidades bastante importantes, pero sobre todo, que lo que pagan son el 18% del IRPF con tipos bastante elevados, porque alguien dirá, pues les doblamos los impuestos a esta gente. Hombre, ya tienen un tipo marginal del 45 y más, según las autonomías. Claro, dices, ¿cuánto le vas? Dices, doblarle, no sé, le vas a cobrar más de lo que gane o el 90%. Cuidado, empieza a resultar complicado llegar a esos niveles que a veces se oyen, ¿no? De, pues, o vamos a subirles un 50%. No sé qué tipo marginal están Hombre, pensando yo para creo que eso. ahí el Estado roza lo delictivo. Hombre, a ver, es confiscación. O sea, que Es como España un para... robo.
España para determinados contribuyentes, y no solo España, por ejemplo, un país como Francia, uno de los tipos que tiene para determinados niveles de renta, hablo solo de IRPF y luego entraríamos en otro tipo de impuestos, que estamos hablando de niveles confiscatorios. Sí, por supuesto. O sea, es un escándalo, no hay duda. Y la Constitución dice que no podrá haber impuestos confiscatorios. No sé muy bien lo que tenían en mente los padres de la Constitución, pero vamos, en mi opinión lo ha rebasado con creces en muchos casos. Pero en cualquier caso, alguien dirá, bueno, eso es tu opinión, tú eres un ultraliberal. Bien, sin problemas, pero lo que tenemos que tener claro es la realidad. Fíjate, ya hay otro debate que dejo para otro día. La realidad, pagan el 18%. Con lo cual, si tú quieres subir el IRPF de verdad, la recaudación, con lo que ganan los de 150.000, los que ganan más, ya lo tienes complicado. Dices, hombre, vamos a meter a los que van de 60 a 150, esas que llaman clases medias altas. Bien, de 60 a 150 ponen el 21%. Bueno, ya tienes, venga, el 40% contribuyentes que ganan más de 60.000 euros. Tampoco creo que les pueda subir mucho más a esos contribuyentes porque también están todos en los marginales más altos, con lo cual, no sé, te vas a ir al 60, 65, 70% de tipo marginal. No lo veo y de hecho ningún partido lo propone. Entonces dices, si tú quieres subir realmente la recaudación del IRPF, ¿a quién se la tienes que subir? A todos. A estos ricos, desde luego, que se la suben siempre, ¿eh? Pero también a las clases medias. Ahí vemos la gente que gana, las personas que ganan de 20 a 60.000 euros al año, los que sostienen la recaudación, más del 50% de la recaudación del IRPF lo pagan ellos. Entonces, realmente si tú quieres subir de verdad la recaudación impositiva en este tipo de impuestos directos al trabajo, lo tienes que subir a todos y fundamentalmente a los contribuyentes de clase media. No digo fundamentalmente porque se lo merezcan más o menos, sino simplemente porque son los que más aportan. Son los que hay. Claro. Son los que hay. Por eso decía yo antes que nuestra lógica debería ser decir, ¿por qué tenemos tantos contribuyentes que ganan entre 20 y 60.000 euros, que son niveles de renta que en los países de nuestro entorno, en los países ricos, los que hablábamos el otro día, tanto los países del norte de Europa, también como los países pues tipo los Suizas, Irlandas, Canadá, Australia, son niveles de clase media, casi en algunos casos clase media baja, ¿no? Deberíamos pensar qué tenemos que hacer para que en España las personas tengan sueldos muchísimo más altos. Pero no, lo que hacemos, no pensamos en eso, lo que hacemos es decir, vamos a ver cómo a los que ya en España tienen sueldos altos, que son muy poquitos, les sangramos un poquito más. Creo que es una perspectiva equivocada. Es aquello que te he dicho alguna vez del Ferrari y el que quiere ser rico y para ser rico se compra un Ferrari y acaba arruinado. Y es como, no, hombre, no, es al revés. Primero tienes que ser muy rico y una vez que has conseguido ahorrar, generar mucho patrimonio y eres muy, muy rico, entonces ya te puedes comprar el Ferrari. Pero si empiezas por comprarte el Ferrari antes de tener el patrimonio, vas a acabar en la cárcel por no pagar tus deudas. Bueno, ¿tú crees que el IVA lo tocarán o no? Segunda pregunta que nos hacemos. Claro, esa es la segunda parte. Es que no me lo imagino, o sea, no me puedo hacer a la idea. No, pero mucha gente piensa que no. Porque además de hecho, ningún partido, ninguno, lleva en su programa electoral subir el IVA. Y ningún político dice que va a subir el IVA. De hecho, si acaso dicen, vamos a bajar el IVA a tal producto. El último, pues, productos de higiene femenina, productos para las mascotas bajaron. Y entonces dicen, y entonces todos los que tienen mascota, muy bien, nos están cuidando a nosotros y a nuestros animales. Muy bien, muy bien, muy bien. Tú como tú tienes. Exactamente, ¿no? Entonces, ningún partido lleva a subir el IVA. Entonces, claro, decimos, esto es un poco, o sea, la idea de esta imagen es que nos planteemos esa diferencia que hay, no solo en esto, sino en otras muchas cosas, en España entre el discurso y la realidad. Primero decimos, ¿cómo nos gustaría parecernos a los países del norte de Europa? ¿Cómo nos gustaría que España, esto lo dicen muchos políticos, tuviese una estructura impositiva, tuviese una justicia fiscal de la que hablábamos antes, más parecida a la de los países del norte de Europa? Entonces yo digo, bueno, vamos a ver cuál es la estructura impositiva y la justicia fiscal de daneses y suecos. Y entonces lo que tenemos ahí es que España es el país que tiene los tipos efectivos sobre el consumo más bajo de la Unión Europea. El titular gran mensaje que nos da a todos el país. Sí, el titular es del país, pero cuidado, la tabla, el titular es cierto, es así, tipo efectivo del IVA, pero la tabla ni siquiera recoge solo el IVA, recoge todos los impuestos al consumo. El IVA, impuestos especiales, impuestos sobre hidrocarburos, etc. España es el país que tiene el tipo efectivo sobre el consumo más bajo de la Unión Europea. Es decir, si tú coges la cesta de la compra de los españoles, todo lo que se gastan en bienes y servicios susceptibles de tener impuestos asociados,
el IVA o estos otros que hemos dicho, y divides todo ese gasto entre lo que se recauda vía impuestos al consumo, en España tenemos el nivel más bajo de la Unión Europea. Que no es que yo esté en contra de esto, yo lo que digo es, cuidado, si nos queremos parecer a los países del norte de Europa, si hay un punto en el que tendría sentido que tuviéramos algún tipo de medida de subida de impuestos es esta. Yo siempre he pensado, no tanto en subir los impuestos al consumo sin más, sino que deberíamos hacer un cambio. Es decir, yo creo que deberíamos subir los impuestos al consumo y a cambio reducir los tipos de los impuestos a la renta, los impuestos en general a la generación de empleo. Renta, sociedades, incluso cotizaciones sociales. Entonces, a mí ese me parecería un cambio interesante, que dijéramos, si ahora mismo estamos recaudando lo que sea, el 38% del PIB en impuestos o en general recaudación del Estado, vamos a hacer que la recaudación se mantenga, pero vamos a hacerlo mejor. Pues para hacerlo mejor, con una recaudación estable, yo creo que sería un buen cambio decir, cobramos más impuestos al consumo, cobramos menos impuestos al trabajo. Pero esto no lo dice nadie más, o sea, esto lo digo yo y cuatro más. Pero, sí. Pero para aquellos que están deseando subir impuestos como el presidente y que lo ven inevitable para, digamos, equipararnos a los países del norte de Europa y del resto de la UE, si es inevitable, empecemos por los impuestos al consumo, que es lo que menos les gusta tocar a nuestros políticos. Y que es donde realmente sí que podemos ver una cierta rareza entre lo que hace España y lo que hacen el resto de los países. Pero esto no lo dicen nunca. Entonces, lo que también le digo a la gente es cuidado, porque en este año en el que quien nos va a marcar el ritmo es la Unión Europea y esas transferencias de dinero que tanto vamos a necesitar, probablemente si hay un impuesto que van a subir son los del consumo. Y son los del consumo, impuestos verdes, hidrocarburos y yo creo que también el IVA acabará llegando, precisamente porque la Unión Europea nos va a decir, yo no le puedo pedir a mi contribuyente alemán, holandés o austriaco que genere una gran bolsa de transferencias de renta hacia España, mientras en España tenéis unos impuestos a la gasolina, al IVA, que son inferiores a los que está pagando ese mismo contribuyente alemán. Entonces, yo no creo que sea este año, porque con la crisis del COVID y todo esto no queda bien subir los impuestos al consumo, incluso puedes paralizar aún más la actividad económica, pero que a lo largo de los próximos 2 años va a haber subidas en los impuestos al consumo, yo creo que es casi inevitable. Bueno, a mí me convenciste también de lo del IVA. Es verdad que entonces es un impuesto voluntario, por decirlo de alguna forma. No, no es eso. A ver, yo cuando digo esto parece que es que a mí me gustan los impuestos al consumo. No es exactamente eso. Pero yo creo que son los impuestos que menos distorsionan y que menos daño hacen a esa primera pata de la que hablábamos antes. O sea, lo primero que tiene que hacer un país que quiera, fíjate, un país que quiera cobrar muchos impuestos es generar mucha riqueza. Una vez que tú eres muy, muy rico, cobrar impuestos es, entre comillas, relativamente fácil, porque digo entre comillas, pero ya tienes gente con renta muy alta, incluso tipos que no sean tan elevados empiezan claro, se aplican a rentas muy altas. Entonces, es relativamente fácil tener unos ingresos altos, altos en términos absolutos y también en relación con el PIB. Entonces, si tú quieres tener ese país muy rico, penalizar la generación de riqueza, la creación de empleo, que es lo que hacen el IRPF, sociedades, cotizaciones, es una muy mala idea. Entonces, claro, si quieres empezar a cobrar impuestos por alguna parte porque tienes un desequilibrio fiscal, yo creo que los impuestos al consumo distorsionan menos, son menos dañinos para esa generación de riqueza, para la competitividad. Entonces, yo creo que es un poquito menos malo subir impuestos al consumo que subir otro tipo de impuestos, sin que esto diga que me gusten los impuestos al consumo o también cómo están diseñados en España, porque esa es otra. Una de las cosas que creo que habría que hacer en el IVA es quitar muchos de los productos que están a tipos reducidos y poner un tipo único de IVA más bajo que el que tenemos y que recaude más, que esa es otra. En vez de tener tantas excepciones, tuviéramos un solo tipo más bajo que el actual, general, pero que se aplicase a todos los productos, también me parecería bastante más razonable. Bien, tercera pregunta. ¿Hay un buen impuesto de patrimonio? Claro, esa es otra, ¿no? Y entonces nos dicen, bueno, pero entonces vamos a hacer que paguen los ricos un impuesto a la riqueza que planteaba Podemos o impuestos al patrimonio. Pues bien, España ya es el 5º país de la Unión Europea que más impuestos sobre la riqueza cobra. Aquí no hablamos solo de impuesto de patrimonio, pero al final, cuando uno se ciñe solo a un nombre, pues puede que otro país, en vez de impuesto de patrimonio, tenga impuestos más altos a sucesiones o que tenga impuestos más altos, por ejemplo, de IBI. Claro, no es exactamente patrimonio, pero es en general, a riqueza, al conjunto del patrimonio de tus contribuyentes. Entonces, en España somos los 5º que más recaudamos por impuestos a la riqueza.
a los activos en manos de los contribuyentes, con lo cual tampoco mucho margen no tenemos. Fíjate, si nos comparamos con el que más recauda por estos conceptos, que en Francia hay 2 puntos del PIB de diferencia. A ver, no es que sea poco, porque serían más de 20.000 millones en el caso español, pero frente al gran agujero que tienen las cuentas públicas españolas y frente a esos incrementos de recaudación que nos dicen que van a conseguir, se antoja complicado. Y una cosa muy importante, hablamos de impuestos a la riqueza, pero eso no quiere decir que los impuestos al patrimonio, el IBI, sucesiones, se cobren solo a los ricos, ni mucho menos. De hecho, todo el que pague el IBI lo sabe perfectamente que no, que ese impuesto lo pagamos todos. Creo que no. Entonces, no. También, si quieres subir de verdad los impuestos a la riqueza, no puedes ceñirte solo a aquellos patrimonios más altos, los que tienen más de 600.000, 1 millón de euros o 2 millones de euros de patrimonio. Subir los impuestos a la riqueza implicaría subir, pues eso, los impuestos que todos, pues, por ejemplo, el IBI, que es el más extendido, y subir esos impuestos de forma sustancial. Y con un margen estrecho, pero ya digo que no estamos ni mucho menos en este tipo de impuestos entre los países que menos cobran. Y acabamos con cuál te quedas. Claro, y acabamos con la última pregunta. Hay que elegir. Sí, porque esto, el último impuesto que siempre nos quieren... Bueno, el último no. Casi diría que es el primero. El primero en la lista, aunque es a lo mejor al que menos nos afecta a muchos de nosotros, que es el impuesto de sociedades, o el que pensamos que menos nos afecta mucho. Fíjate, ya ni siquiera voy a discutir si hay que subir o no el impuesto de sociedades. Simplemente quiero pedirles a nuestros políticos que nos aclaren, esto ya es una petición que nos aclaren cuál de las dos afirmaciones que hacen constantemente son ciertas, y si son ciertas las dos, bueno, entonces eso ya tiene otras implicaciones que también haremos una llamada ahora. Voy a ver si me explico. Nuestros políticos normalmente afirman las dos cosas que vemos en estos titulares. Los titulares, aunque sean de Europa Press, La Vanguardia, en general, vienen de un informe del Ministerio de Hacienda sobre recaudación de impuestos de sociedades y también sobre impuestos paraísos fiscales, fuga de impuestos por parte de las empresas o elusión tributaria más bien, por parte de las grandes empresas. Nos leemos, si te parece, Domingo, dice: las grandes empresas pagan un tipo del 7,7% en sociedades frente al 18,37% que abonan las pequeñas. Y La Vanguardia, el norte de Europa, causa pérdidas fiscales millonarias a los países del sur. Claro. Entonces, ¿por qué piensa alguien? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué dices que son contradictorios? A ver, esto es interesante aquí, porque primero nos dicen que las grandes empresas en España prácticamente no pagan impuestos. Es el discurso dominante en nuestros medios de comunicación y entre los políticos es que las grandes empresas en España no pagan impuestos. Y entonces, pero luego nos dicen que las grandes empresas se fugan de España para irse a Holanda, Irlanda, a las Bermudas, para no pagar impuestos. Y entonces yo digo... Lo poco que pagan, no lo quieren pagar. Pero en Irlanda tienen un tipo de impuestos sociales del 12,5. Entonces yo digo, a ver, solo puede ser verdad una de las dos. O es verdad que en España pagan pocos impuestos y entonces no se fugarían, vendrían todas aquí. España sería la sede de Apple, de Google, de todas las grandes empresas del mundo. Entonces dices, si no vienen a España, puede que ese titular de que las grandes empresas o las grandes empresas españolas pagan esos impuestos, puede que sean mentira. Porque claro, si fuera verdad que en España las grandes empresas tienen esa capacidad enorme para pagar una cantidad ínfima de impuestos, tendríamos en España a los grandes ejecutivos de todas las grandes empresas mundiales haciendo cola en Barajas pidiendo situar su sede social en nuestro país. Entonces las dos cosas son mentira. O, bueno, queda otra alternativa, que las dos cosas sean verdad, es decir, que las grandes empresas en España no pagan impuestos apenas y al mismo tiempo que se están yendo al norte, y entonces desde aquí hacemos una llamada a todos los responsables de estas grandes empresas para decirles: despedid mañana a vuestros gestores, a vuestros jefes responsables financieros, porque son los peores responsables financieros del mundo. Os están llevando la sede en Europa y Irlanda. Claro, tenéis la sede en Dublín pudiendo tenerla en Málaga o en Soria, que vais a pagar muchos menos impuestos y llueve menos, además. Con lo cual, un poco desde aquí, la primera pregunta es a nuestros políticos: ¿cuál de las dos afirmaciones es cierta? Y si nos dicen que las dos son ciertas, entonces ya nos dirigimos a los directivos de Apple, de Google y de todas esas grandes empresas para decirles: dejad Irlanda y veníos a Albacete, que pagaréis menos impuestos y además tendréis mejor tiempo. Lo que pasa es que yo creo que la afirmación que es mentira
es la de arriba. Es esa de que las grandes empresas en España, tanto las españolas como las extranjeras con sede en España, pagan esos impuestos. Eso no es cierto. Mezclan conceptos del beneficio total que se consiguen, por ejemplo, cuando hablan de las multinacionales españolas, mezclan beneficios totales en todo el mundo con el impuesto de sociedades que pagan en España, que es una cosa completamente absurda porque ya están pagando esas empresas sus beneficios en otros lugares. Cuando hablan de las multinacionales establecidas en España, también se hacen bastantes trampas. Yo sé que las multinacionales hacen todo tipo de artimañas para pagar menos impuestos y no me parece mal, pero esas artimañas suelen ser legales y muchas veces no tienen las implicaciones que aquí se quieren vender. No es cierto que en España las grandes empresas paguen impuestos, de hecho pagan muchos impuestos y de hecho por eso hay muy pocas empresas internacionales que quieran fijar su sede en España. Más bien ocurre al contrario, que puede haber empresas españolas que en un momento dado piensan si les saldría más rentable irse a otro país. Porque somos un entorno muy poco amigable para la inversión, para esas grandes empresas a las que luego les pedimos que generen empleo, amenazándoles constantemente de sangrarles vía impuestos si se establecen aquí. En fin, vamos a disfrutar del verano, Domingo, porque ya veremos el otoño cómo se da, ¿verdad? No, el otoño va a ser complicado sí o sí, con subida o sin subida de impuestos. Pero sí, nuestros políticos van a hacer que el otoño y el invierno sean aún más complicados de lo que deberían ser. Bueno, tú no me has visto con mascarilla, ¿no, Domingo? No. Mira la mascarilla que me han regalado. Me la voy a poner para que me veas. Anda. Esa no la tengo. Bueno, yo es que no tengo ninguna. Yo solo tengo estas blancas, quirúrgicas. Pero sabía que te iba a gustar, ¿eh? Sí, bueno, no sé. Yo es que las mascarillas, la verdad es que yo no me acostumbro a hablar con los amigos o cuando vas a una tienda. O sea, sé que es necesario, pero yo sigo siendo de los que le está costando mucho acostumbrarse al tema mascarilla. Yo espero que... Y ahí estáis fresquitos. Tú no veas en Madrid con mascarilla. No, a ver, esto es muy español. Ahora que hemos hablado tanto de diferencias entre países, yo creo que a nosotros nos cuesta mucho interactuar con alguien que lleva una mascarilla. No digo que no sea necesario y que todos tengamos que hacer el esfuerzo, pero yo soy de los que les cuesta bastante. Bueno, pues nada, Aupa Atleti, iba por ti, Domingo. Sí, a ver si este verano nos llevamos una alegría. Venga, pues lo dicho, a la vuelta de las vacaciones nos vemos y no os perdéis esta pizarra sobre impuestos y la anterior, que también iba sobre impuestos inevitables. Gracias, Domingo. Un abrazo.